Había una vez un planeta muy lejano llamado Geométrica, donde habitaban unos seres muy extraños y desconocidos. En este planeta gobernaba un gran rey llamado Círculo Rojo. Era rojo por ser muy gruñón, y era un círculo porque en tiempos muy lejanos era muy cariñoso y le gustaba mucho abrazar a la gente. El rey tenía como siervas a una serie de figuras, cada una de ellas diferente de las otras. Estas se pasaban el día complaciendo sus deseos, pero a la vez estaban muy enfadadas porque el rey nunca les llamaba por su nombre. «Tú, objeto de 4 lados, ven aquí». «Sí, rey Círculo, ¿qué deseas?» «Cocíname 2 líneas rectas y tráemelas enseguida que tengo mucha hambre, y así fortaleceré mis músculos». «Señor, lo siento, pero las líneas rectas se nos han acabado. La señora Triángulo Verde ha ido a comprarlas para hacer un buen asado». «Ah, sí, esa figura de 3 lados. Dile que se dé prisa». Una mañana, el ciervo Cuadrado Azul, enfadado porque el rey nunca les llamara por su nombre y les tratara siempre mal, echó en su comida un poco de pimienta y se la dio para comer. El rey, que como todos los días tenía mucha hambre, probó una cucharada y... «¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Quién ha puesto pimienta en mi comida?». En ese momento aparecieron todos los siervos del rey cogidos de la mano, enfadados y rebelándose contra él. «Yo soy Triángulo, soy verde porque soy dulce y soy tu cocinera». «Yo soy Rectángulo Naranja, soy tu jardinera y nunca me llamas por mi nombre, así que yo tampoco cortaré más el césped de tu jardín». «Yo soy Cuadrado Azul, soy tu fiel siervo desde hace años y sigues sin pronunciar mi nombre, estoy cansado de servirte». Así, una a una, todas las figuras del castillo fueron revelándose hasta que finalmente el rey, confuso y triste, dijo: «Perdonadme, por favor. No dejéis de servirme, sois mis más fieles compañeros. Prometo que a partir de ahora os llamaré a todos por vuestro nombre. Ayudadme a ser mejor persona». Durante los días siguientes, el rey Círculo Rojo se propuso mejorar su actitud con sus sirvientes y comenzó a buscar y preguntar sobre sus vidas, sus gustos, sus familias. Buscó y buscó y llegó a una casa en la cual tenían escrita la vida de todos los ciudadanos de Geométrica. «Hola, buenos días. Me gustaría que me prestara los libros de unos cuantos ciudadanos». «Oh, mi rey, como usted quiera. Dígame, ¿sobre qué figuras quiere la información?» «Empezaré por conocer en profundidad a mis más cercanos servidores: Triángulo Verde, Rectángulo Naranja y Cuadrado Azul». Con el paso de los días, el rey descubrió que cada uno de ellos tenía unas cualidades muy diferentes, y cada una de ellas más maravillosa que la anterior. El Cuadrado Azul tenía 4 lados iguales y 4 ángulos rectos, y mucho pelo de color amarillo. Esto último era porque su tatarabuelo perteneció a la saga de los cuadrados amarillos de Geométrica, y por ello el Cuadrado Azul todavía tenía alguna secuela de este gran honor. Descubrió que su cocinera, Triángulo Verde, tenía 3 lados iguales, con sus ángulos de 60 grados cada uno, se apellidaba Equilátero y vivía en una casa debajo de una gran montaña, la cual tenía forma de prisma. Fuera de la casita había un árbol más alto aún que la torre del castillo real. Por último, su fiel jardinero Rectángulo Naranja tenía 4 ángulos rectos, como el del Cuadrado Azul, pero 2 lados paralelos más largos que los otros 2. Y sorprendentemente tenía una hermanita que era un rombo, debido a que su abuela tenía 2 ángulos oblicuos y otros 2 agudos. «Cuadrado Azul, ven, por favor». «¿Sí, amo?» «Me gustaría decirte que me parece sorprendente que tu tatarabuelo perteneciese a la saga de los cuadrados amarillos, ya que la prima de mi padre también perteneció a ella, y es un gran honor para mi familia». «Gracias, señor. Es un placer que usted muestre tanto interés por nosotros». «Gracias, fiel amigo. Debería haberlo hecho hace muchos años». Más tarde, el rey fue a hablar con su cocinera Triángulo Verde, para disculparse por el comportamiento que había tenido siempre con ella. Así pues, esta le invitó a su casa en la montaña a comer para perdonarle, y el rey aceptó de muy buena gana. Cuando llegaron a su casa, Triángulo Verde le presentó a toda su familia. «Mire, mi rey, le presento a mi marido, Triángulo Isósceles Acutángulo». El rey quedó fascinado al ver que todos sus ángulos eran diferentes y agudos, y sobre todo era muy alto. «Y estos son mis hijos, Triángulo Escaleno y Triángulo Isósceles». El rey, uno por uno, saludó a los diferentes tipos de triángulos, según sus lados y sus ángulos, y después, Triángulo Verde le empezó a enseñar la casa. Cuando llegó a la cocina, vio su comida favorita, una gran línea recta, pero estaba dividida por varios puntos. A su lado aparecían varias definiciones que ponían: segmento, el mejor de los aperitivos, una exquisitez de principio a fin. Semirrecta, el mejor bocado,
Cuando empieces a comer, no podrás parar. Tiene principio pero no tiene fin. Recta, sublime, gozarás tanto comiéndola que no sabrás ni cuándo empezaste ni cuándo acabarás de comerla. Un sabor infinito. La cocinera le dijo que después ya le cocinaría todo lo que quisiera, que ahora le gustaría enseñarle el resto de la casa porque tenía algo interesante que mostrarle. Entonces, salieron al gigantesco jardín rectangular del Triángulo Verde y quedó asombrado ante el enorme árbol que había en el centro. Ya sabía lo que iba a ver porque lo había leído anteriormente, pero de todas formas se fascinó al verlo. Además, había algunas escaleritas que recorrían todo el árbol. Triángulo Verde, me gustaría mucho subir a la copa del árbol, si le parece. Cuánto me gustaría, mi rey, pero temo que no va a ser posible. Arriba viven criaturas extrañas que han invadido el árbol. Había una figura que se hacía llamar cilindro, otro que se hacía llamar esfera y un último que se hacía llamar cono. Dicen que tiene superficies curvas, pero no entiendo a qué se refiere. Prefiero no saber nada de ellos porque me dan bastante miedo. Si quiere podemos irnos a la pirámide que hay al lado de la casa, donde verá unas vistas fantásticas. El rey no había leído nada en el libro sobre una pirámide en la casa del Triángulo Verde, así que le dijo que estaría encantado de verla. Pero cuando entraron en la pirámide, vieron que las extrañas criaturas del árbol se habían construido un gran refugio en lo alto del interior. El cilindro, la esfera y el cono se rieron de ellos desde lo alto. ¡Nunca podréis atraparnos, seres de superficie plana! Entonces se oyó otra voz en lo alto de la pirámide. ¡Socorro! En ese momento, llegó corriendo el Rectángulo Naranja, jardinero del rey. Jadeando, le preguntó a este si había visto por casualidad a su pequeña hermanita. Fue entonces cuando volvió a oírse aquella voz que pedía auxilio. El rectángulo, sorprendido, dijo: ¡Es ella! ¡Hermanita, ahora voy a salvarte! El rey, viendo la gravedad de la situación, animó a su compañero Rectángulo Naranja y fueron junto al triángulo a rescatar a la pequeña. Los tres compañeros comenzaron a subir las escaleras de la pirámide hasta que, subiendo y subiendo, se encontraron con un escalón muy alto. El rey volvió a quedarse pensativo. ¿Y ahora qué haremos? El Rectángulo Naranja comenzó a pensar y pensar hasta que dio con la solución. Recogió una larga tabla de madera que había en el suelo y la puso en forma de rampa en el escalón. Orgulloso, dijo que había formado una hipotenusa, el último lado que faltaba para construir un triángulo rectángulo. El rey, entusiasmado, dijo: ¡Ahora ya podemos subir! ¡Vamos, con cuidado, que la rampa es empinada! Siguieron su camino hasta que, subiendo y subiendo, se encontraron con un pequeño ser con varias caras pegadas entre sí que lloraba y lloraba. El rey y sus amigos le preguntaron qué le pasaba. Yo no soy un cuadrado, soy un cubo, pero tres figuras malas que hay arriba me han roto todos los lados y me han desmontado. Estoy muy triste. El rey miró a ese ser de 6 caras cuadradas y volvió a quedarse sin palabras ante lo ocurrido. Pero de pronto, el Rectángulo Naranja tuvo una idea. Ante la mirada atónita del rey, el Rectángulo Naranja comenzó a ordenar los cuadrados sueltos del pequeño cuadradito de tal forma que volvió a ser un cubo. Este, muy contento, les contó un secreto. Esos 3 gamberros de ahí arriba son muy malos, pero hay 2 que tienen un punto débil. Seguro que podéis vencerles. El rey no sabía a lo que se refería, pero siguió subiendo y subiendo con su cocinera, Triángulo Verde, y su jardinero, Rectángulo Naranja. Por fin llegaron al último piso de la pirámide, donde estaban el cilindro, la esfera y el cono, que tenían presa a Rombo Rosa, la hermana del rectángulo. ¡Ja, ja, ja! Habéis superado las pruebas, pero aquí se acaba vuestra suerte. Sin embargo, antes de que empezaran a atacarles, el Rectángulo Naranja dio un paso al frente y dijo: «Eso es lo que creéis. Triángulo, ayúdame». Entonces, la cocinera y el jardinero impulsaron a modo de palanca, con sus vértices, a la malvada esfera hacia arriba hasta que cayó encima del cono. La esfera empezó a deshincharse y deshincharse, y ambos comenzaron a gritar de miedo. Ante el espectáculo, el rey y sus amigos empezaron a troncharse de la risa, mientras el cilindro miraba la escena atónito. ¡Parezco un globo deshinchado! ¡No puedo sacarme a la esfera de mi punta! Ante la escena, el cilindro suplicó al rey que volviera a dejar a sus amigos como estaban antes. Entre el rey, Triángulo Verde y Rectángulo Naranja sacaron a la esfera del cono y la hincharon para curarla. La pequeña cuadrilátero volvió corriendo junto a su hermano, y los 3 gamberros agradecieron al rey haberles dado esa lección, y juraron no portarse mal nunca más. De todas formas, me gustaría preguntaros cómo habéis conseguido tener esas formas tan extrañas. Parece que tengáis volumen, ¿no? Es muy fácil, señor Círculo, contestó el cilindro.
Nosotros tenemos un poder mágico que hace que, efectivamente, tengamos volumen en el espacio ocupando anchura, largura y altura. Si queréis podemos hacer que vuestros cuerpos tengan volumen. ¿Queréis? Los tres amigos y el pequeño Rombo se miraron entre ellos y aceptaron la proposición, intrigados por lo que pasaría. Entonces, el cilindro lanzó un rayo de luz cegador que dio a cada uno de pleno. De repente, el triángulo verde ahora era un tetraedro. Tenía 4 caras iguales con forma de triángulos equiláteros. Por otro lado, el círculo se había convertido en una esfera, como uno de los 3 anteriores villanos. El rectángulo naranja ahora era un prisma, parecido al pequeño cubo que habían encontrado antes, pero más largo. Y por último, el rombo se había convertido en un octaedro que tenía 8 caras con forma de triángulos equiláteros. El cuarteto de figuras se sentía genial. Cuando fueran vistos por los demás habitantes del planeta, seguro que todos quedarían sorprendidos de sus nuevos aspectos dimensionales. Además de esto, el rey no solo trató mejor a sus sirvientes a partir de este momento, sino que les construyó personalmente unas viviendas mejores y les ayudó tal y como ellos le ayudaban a él. Todos en Geométrica fueron muy felices.